Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estaremos meditando en la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 32 al 36. Y el título de la meditación el día de hoy es aprendiendo a identificar a Cristo en la tribulación. Busquemos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en la versión Reina Valera 60 y dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que tocaron quedaron sanos. Bien, en esta ocasión vamos a estar meditando en esta porción de la palabra. Y el título es Aprendiendo a identificar a Cristo en la tribulación. Juan escribió: porque Jesús se apresuró a despedir a la multitud y a enviar a sus discípulos en el barco. La multitud quería hacerle rey. Busquemos por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15, para tener esta porción y también podamos revisar. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos cuál es la razón por la cual Jesús despide a sus discípulos. El Señor sabía que la multitud quería hacerle un rey terrenal, pero Jesús vence la tentación y fue a un lugar solitario, y en ese lugar poder orar a su Padre Celestial, tal como hoy Jesús resucitado está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. En Romanos 8:34 tenemos esta referencia que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos la experiencia de los discípulos en la tormenta, que nos puede ser estímulo cuando nosotros atravesamos las tempestades de la vida. No es de extrañar que los discípulos no reconocieron inmediatamente a Jesús. Después de todo estaba oscuro y había tormenta y no esperaban verlo ahí. Por eso reaccionaron aterrorizándose inmediatamente, imaginaron que veían a un fantasma. De inmediato Jesús les volvió a dar confianza, al igual nosotros también a menudo perdemos bendiciones que nuestro Señor Jesús está dispuesto a darnos, pero al no creer en todo que es la realidad, sus promesas las perdemos o nos perdemos de algunas de ellas. Las Escrituras dicen con claridad que el Espíritu Santo aumenta nuestra fe por medio del poder del Evangelio de Cristo. Nuestra fe es un don del Espíritu Santo y somos absolutamente incapaces de traer fe a nuestro corazón. Pedro es un ejemplo de un hombre que aprendió con dificultad a confiar menos en sí mismo y más en las palabras, las promesas y el poder del Señor Jesucristo. El milagro que se recoge aquí expone de forma muy clara tanto el carácter de Cristo como el de su pueblo. Ofrece un sublime modelo del poder y la misericordia del Señor Jesús
así como de la mixtura, esta mezcla entre fe e incredulidad que hay aún en sus mejores discípulos. Primero, el primer punto que vamos a analizar es que Dios tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Le vemos andando sobre el mar como si fuera tierra firme, las olas furiosas bajo sus pies, en las mismas olas que zarandeaban la barca de sus discípulos. Y estas mismas olas son las que obedecen al Hijo de Dios y forman ahora un suelo sólido bajo sus pies, aquella superficie líquida que se agitaba por la más mínima ráfaga de viento sujeta a los pies de nuestro Redentor, como si se tratara de roca sólida. Recordemos primeramente que no hay nada creado que no esté bajo el control de Cristo. Todas las cosas le sirven. Quizá permita que su pueblo pase una prueba durante algún tiempo y sea zarandeado por tormentas de problemas. Quizá se retrase en acudir a su ayuda más que lo que ellos desearían y no llegue tal vez hasta la cuarta vigilia de la noche. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 93, 4. Salmos 93, 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Esperemos con paciencia. El creyente suele disfrutar de buen tiempo al comienzo de su travesía espiritual, pero son frecuentes después de las tormentas que hemos de resistir antes de llegar a las playas de la eternidad. Recordemos que Él nos llevó a ese punto, Él nos ha traído a ese punto, Él puso a sus discípulos en ese momento. Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de Él a la otra orilla. La tormenta sucedió porque ellos estaban en la voluntad de Dios y no, como en el caso de Jonás, fuera de ella. ¿Sabía Jesús que la tormenta se avecinaba? Por supuesto. ¿Lo dirigió deliberadamente la tormenta? Por supuesto. ¿Sí? Ellos estaban más seguros en la tormenta y en la voluntad de Dios que en las multitudes y fuera de la voluntad de Dios. Nunca debemos juzgar nuestra seguridad solamente en base a las circunstancias. Al leer la Biblia descubrimos que hay dos clases de tormenta, una tormenta de corrección y hay una tormenta de perfección. La tormenta de corrección es cuando Dios nos disciplina, y la tormenta de perfección cuando Dios nos ayuda a crecer. Jonás se halló en una tormenta porque desobedeció a Dios y tuvo que recibir corrección. Los discípulos se hallaron en una tormenta porque obedecieron a Cristo y tenían que ser perfeccionados. Muchos creyentes tienen la idea errada de que la obediencia a la voluntad de Dios aplaca la tormenta, pero no es del todo cierto. En el mundo tendréis aflicción, prometió Jesús. Juan 16:33. Cuando nos hallemos en la tormenta, debido a que hemos obedecido al Señor, debemos recordar que Él nos puso allí y nos puede cuidar. Estamos bajo su cuidado. También, tercer punto, recordemos que Cristo siempre está consciente de la situación en que se encuentran cada uno de sus discípulos. Versículo 24. Vemos que Jesús entrena primero a sus discípulos para menores dificultades y después para mayores, a fin de enseñarnos gradualmente a vivir por fe. Recordemos que los discípulos acaban de dar de comer a 5,000 hombres. Esa tal vez sacudía todavía en sus mentes a los discípulos cómo fue posible aquel milagro. Aunque las aflicciones y las dificultades pueden perturbarnos en el cumplimiento de nuestro deber, no debemos consentir que nos aparten de Él, porque Cristo está siempre pendiente de dónde pone su pie cada uno de sus discípulos. Hoy en día, Él no solamente hace intersección, sino también realmente vive en el cielo con el fin de hacer intercesión. Hebreos 7:25 dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Segundo punto, aprendemos el gran poder que Cristo les concede a quienes creen en Él. Vemos a Simón Pedro bajarse de la barca y caminar sobre el agua, igual que su Señor. Que Él anduviera sobre el mar fue un milagro grandioso, pero que le diera a un pobre y débil discípulo la capacidad de hacer lo mismo fue un milagro aún más grandioso. Vemos un ejemplo de su poder
pues vino a ellos andando sobre el mar. Este es un ejemplo admirable del soberano dominio que Cristo ejerce sobre toda su creación. No necesitamos preguntar cómo lo hizo, nos basta con el hecho para reconocer su gran poder. Nos enseña cuán grandes cosas puede hacer nuestro Señor por aquellos que oyen su voz y le siguen. Les puede dar la capacidad de hacer cosas que en otro tiempo habrían creído imposibles. Puede llevarlos en sus brazos al atravesar dificultades y pruebas a las que sin Él jamás se habrían atrevido a enfrentarse. Puede darles fuerzas para andar por el fuego y el agua sin hacerse ningún daño y para vencer a todos sus enemigos. Recordemos a Moisés en Egipto, Daniel en Babilonia y los santos en la casa de Nerón. Son todos ellos ejemplos de su gran poder. Si seguimos el camino de nuestro deber, no debemos temer a nada. A nada, no debemos temer a nada. Puede que las aguas parezcan profundas, pero si Jesús nos dice, ven, no tenemos ninguna razón para tener miedo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará. Es la promesa en Juan 14:12. Jesús declaró que quien cree en él hará obras aún mayores de las que él, desde luego, con el poder de su gracia. Juan 14:22. Después de enumerar momentos caóticos por los cuales puede pasar un creyente, Pablo afirma que en todo ello somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8:35 y al 39. Vamos a buscar esta referencia. Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También nos enseña que el tipo de cuidado que tiene de nosotros. Esta escena es un cuadro dramático de la iglesia y del Señor en la actualidad. No tiene esta imagen muchas aplicaciones para el presente y para todo tiempo de tribulación y angustia. Claro que sí. El pueblo de Dios se halla en el mar en medio de la tormenta. Sin embargo, Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Jesús vio a sus discípulos y sabía su apuro, así como nos ve a nosotros y sabe nuestras necesidades, siente nuestras cargas y sabe lo que estamos atravesando. Jesús estaba orando por sus discípulos para que su fe no faltara. Demoró su auxilio durante la tormenta, pero se apresuró a socorrerles cuando se asustaron, porque eso era más peligroso. Nada puede aterrorizar a quienes tienen consigo a Cristo y pueden decir, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. En el libro de Cantares, capítulo 7, versículo 10. Somos de Cristo, por tanto, ni de la muerte debemos de aterrorizarnos. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 22 y 23. Con cuánta frecuencia no atribuyen los creyentes a las maquinaciones de algún poder siniestro sus experiencias desagradables, cuando en realidad son manifestaciones del cuidado amoroso de Cristo. Con cuánta frecuencia no ocurre que lo que al principio parece una piedra de tropiezo se convierte en un peldaño hacia la gloria. Nos enseña finalmente que Él vendrá siempre a nosotros, sean cual sean las circunstancias. Vemos un ejemplo de su bondad cuando un creyente o una iglesia se encuentra en situación extrema, de extrema gravedad, llega la oportunidad y hay que interpretarla en oración ferviente, de que Cristo le visite y se manifieste favor de Él. En la vida, cuando atravesamos momentos de adversidad, a menudo nos sentimos como si Jesús nos hubiera abandonado. En los Salmos, David se quejaba de que Dios
parecía estar lejos e indiferente, sin embargo sabía que Dios a la larga lo rescataría. Jesús siempre viene a nosotros en las tormentas de la vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En Isaías capítulo 43, versículo 22. Además, Isaías 43, versículo 2. Él esperó hasta que el barco estuviera lo más lejos posible de la tierra para que haya desaparecido de la mente de los hombres toda esperanza humana. Estaba probando la fe de sus discípulos. Esto quería decir eliminar todo apoyo humano. ¿Por qué caminó Jesús sobre el agua? Es interesante. ¿Por qué Jesús, ahora después de haber ejecutado aquel milagro, ahora decide caminar sobre el agua? Para mostrar a sus discípulos que con la misma el mismo motivo de su temor, no era más que una vereda para que Él llegara hacia ellos. Con frecuencia tememos las experiencias difíciles de la vida, tal vez una cirugía, el duelo, una pérdida, etcétera, tan solo para descubrir que esas experiencias nos acercan más a Jesucristo. ¿Por qué no le reconocieron? Porque no le esperaban. Si hubieran estado esperando con fe, le hubieran reconocido de inmediato. A menudo nosotros también nos confundimos ante su presencia y nos llenamos de pavor. Luego oímos su voz tranquilizadora y recordamos que las olas que nos han hecho temer están bajo sus pies. El temor y la fe no pueden estar en el mismo corazón, porque el temor ciega los ojos a la presencia del Señor. El mayor peligro de las aflicciones exteriores reside en la fuerza que tienen para perturbarnos interiormente, ya que al perder la serenidad se pierde el control mental y el equilibrio emocional. Jesús primeramente calmó la tempestad en el corazón de sus discípulos y luego la tempestad en el mar. Tercero, aprendamos cuántos problemas se ocasionan los discípulos a sí mismos por su incredulidad. Vemos en Pedro que tiene un caminar audaz sobre el agua por un cierto trecho, pero después, cuando ve el fuerte viento, tiene miedo y comienza a hundirse. La débil carne vence a su decidida voluntad, olvida las maravillosas pruebas de la bondad y poder de su Señor que acaba de recibir. No pensó que el mismo Salvador que le había dado la capacidad de dar el primer paso tenía que poder sujetarlo para siempre. No pensó que estaba más cerca de Cristo una vez en el agua que cuando acababa de bajarse de la barca. El miedo borró su memoria, la sensación de peligro confundió su razón. No pensó más que en el viento y las olas y en el peligro que corría, y su fe cedió. Señor, gritó, sálvame. ¿Cuántos hay que tienen suficiente fe para dar el primer paso para seguir a Cristo, pero no la suficiente para continuar igual que cuando empezaron? Sucede sencillamente porque, como Pedro, han dejado de mirar a Jesús y han cedido a la incredulidad. Se ofuscan pensando en sus enemigos en vez de pensar en Cristo. Dejemos de ver. Esto sucede porque dejamos de ver que Él nos ayudará a crecer. Este fue el propósito de la tormenta, ayudar a los discípulos a crecer en la fe. Después de todo, Jesús un día los dejaría y ellos enfrentarían muchas tormentas en su ministerio. Tenían que aprender a confiar en Él, aun cuando no estuvieran presentes con ellos, y aunque pareciera que no se interesaba. Antes de criticar a Pedro por haberse hundido, démosle el honor que le corresponde por su magnífica demostración de fe. Se atrevió a ser diferente. Cualquiera puede sentarse en el barco y observar. Pedro empezó con mucha fe, pero acabó con poca fe, porque vio dos caminos en lugar de uno solo. Debemos darle crédito a Pedro por saber que estaba hundiéndose y por clamar al Señor a pedir ayuda. Clamó cuando estaba comenzando a hundirse y no cuando ya estaba ahogándose. Tal vez este incidente vino a su memoria años más tarde cuando escribió en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Sucede también porque dejamos de creer en el conocimiento
de crecer, en el conocimiento de nosotros mismos y del Señor. Las tormentas de la vida no son fáciles, pero son necesarias. Nos enseñan a confiar solamente en Cristo y obedecer su palabra, cualesquiera que sean las circunstancias. Bien se ha dicho, la fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de la consecuencia. A pesar de que fue el único en la barca que reaccionó con fe, su pedido impulsivo lo condujo a experimentar una demostración poco común del poder de Dios. Su fe fluctuó cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Quizá no caminemos sobre las aguas, pero sí caminaremos a través de situaciones adversas. Si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantarán cerca de nosotros sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y hundiéndonos. A fin de mantener su fe en medio de las tormentas, mantengamos los ojos en el poder de Cristo y no en nuestra incapacidad. A pesar de que empezamos con buenas intenciones, algunas veces nuestra fe decae. Esto no significa necesariamente que hemos fallado. Cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, la única persona que podía ayudarle. Estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. Cuando estamos recelosos de los problemas que nos rodean y dudamos de la presencia o capacidad de Cristo para ayudarnos, debemos recordar que es el único que en realidad puede ayudarnos. También vemos en esta acción de Pedro un ejemplo de precaución y de obediencia a la voluntad de Cristo, el decirle, si eres tú, mándame ir a ti. Es prudente al pedir una garantía de Cristo. Por eso no les dice, si eres tú, voy a ti. Los ánimos más osados deben esperar a recibir un claro llamamiento del Señor antes de lanzarse a tareas que comportan riesgos, ya que la precipitación en tales casos es señal de osada presunción más que de firme confianza. Es igualmente ejemplo de la fe y resolución de Pedro el aventurarse a lanzarse al agua cuando Cristo se lo mandó. Dejamos que el mundo los abrume, también esto sucede, y así marchaba Pedro sobre las aguas con el poder de Cristo. Esta es la victoria que vence una vez al mundo, nuestra fe. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, la fe más fuerte y el coraje más bravo puede sufrir depresiones de temor. Quienes pueden sinceramente confesar, Señor, creo, deben añadir, Señor, ven en mi ayuda dentro de mi incredulidad. En Marcos 9:24, la causa de este miedo al percibir el fuerte viento, cuando nos fijamos en las dificultades con ojos del cuerpo más que en las promesas divinas, con los ojos de la fe, estamos en peligro de sucumbir atemorizados. El efecto de este miedo comenzó a hundirse. El hundimiento de nuestros espíritus se debe a la debilidad de nuestra fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Fue gran misericordia de parte de Cristo que no le dejó hundirse al vacilar su fe, descendiendo a las profundidades como piedra. Éxodo 15:5, sino que le dio tiempo para gritar, Señor, sálvame. Cuarto, aprendamos lo misericordioso de nuestro Señor Jesucristo con los creyentes débiles. Le vemos extender de inmediato su mano para salvar a Pedro. En cuanto éste le pidió ayuda, no deja que coseche el fruto de su propia incredulidad y se hunda en las profundas aguas. Parece pensar solamente en su problema y no desear nada tanto como librarlo de él. Lo único que dice es un leve reproche, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos la inmensa benignidad de Cristo. Puede soportar mucho y perdonar mucho cuando ve gracia auténtica en el corazón de un hombre. Igual que una madre trata con amor a su hijo y no lo rechaza por su naturaleza díscola y rebelde. Así trata el Señor Jesús a su pueblo. Los amó y se compadeció de ellos antes de que se convirtieran, y después de convertirse los ama y se compadece de ellos aún más. Conoce su debilidad y es muy paciente con ellos. Quiere hacernos ver que dudar no demuestra que no se tenga fe, sino que se tiene una fe pequeña. Y aun cuando nuestra fe es pequeña, el Señor está preparado para ayudarnos. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Salmo 94:18. ¿Qué hombre va a temer empezar
a correr la carrera cristiana con un Salvador como Jesús. Si nos caemos, Él nos volverá a levantar. Si nos equivocamos, Él nos corregirá, pero nunca se nos privará totalmente de su misericordia. Él mismo ha dicho: no te desampararé ni te dejaré, y estamos ciertos que cumplirá su palabra en Hebreos 13:5. Ojalá recordemos tan solo que si bien no hemos de despreciar la poca fe, no debemos detenernos ahí y contentarnos con ella. Nuestra oración ha de ser continua: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él siempre nos acompañará. No debemos olvidar lo misericordioso de nuestro Señor. Él siempre estará con nosotros. Si Jesús dice ven, entonces esa palabra va a lograr el propósito que tiene, puesto que Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Termina todo aquello que emprende. Nosotros fallamos en el camino, pero al final Dios triunfará. Jesús y Pedro caminaron juntos sobre el agua y subieron al barco. La experiencia de Pedro se convirtió en una bendición para los demás discípulos, tanto como para sí mismos. Cuando ellos vieron el poder de Jesucristo al conquistar y calmar la tormenta, no pudieron evitar postrarse ante Él y adorarle. Sin duda, Pedro y los discípulos recordaron la experiencia de la tormenta cuando el Señor estuvo con ellos y cobraron valor. Este milagro engrandece la realeza de Jesucristo. De hecho, cuando Mateo escribió la petición de Pedro: manda que yo vaya, empleó un término griego que significa orden de un rey. Pedro sabía que Jesucristo era rey sobre toda la naturaleza, incluyendo el viento y las olas. Su palabra es ley y los elementos deben obedecer. Recordamos nosotros que Él sufrió la tormenta de juicio para salvar nuestras almas. Sufrió la tormenta por nosotros para que no tuviéramos que enfrentar el juicio divino. Lo leemos en Salmos 42:7, que dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Debemos imitar a los discípulos, postrándonos a los pies de Jesús y reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Él siempre desea el bien para todos los seres humanos. Tenemos aquí una breve referencia a los muchos milagros que Jesús obró en la tierra de Genezaret. Una vez terminada la travesía, a donde quiera que iba, Jesús pasaba haciendo el bien. Cristo reconoce como el mayor honor que podemos tributarle es que saquemos provecho de Él. El alimento espiritual no es para comerlo en solitario. En Cristo hay más que suficiente para todos, así que nada se gana con intentar monopolizarlo. Siempre que tengamos oportunidades de conseguir para nosotros un bien espiritual, debemos atraer a cuantos podamos para que participen con nosotros de lo mismo. Ocasiones no faltarán si estamos al acecho. Más aún, debemos ir en busca de oportunidades. Si ardiéramos en celo por la salvación de las almas, no estaríamos tranquilos mientras se pierden nuestros vecinos. Maravilloso llegar a una tierra tan deliciosa después de haber sufrido un viaje tormentoso. Así será también cuando finalmente lleguemos a la ribera celestial después de las tormentas de esta vida. Recordemos que Jesús es el supremo sanador. Otra vez observamos cómo Jesús honra a una fe deficiente, aún supersticiosa, con tal de que se dirigieran a Él. Quedaron sanos. Leemos en el versículo 36, dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cuando el amor a Cristo y a su doctrina no son motivo suficiente para atraer a otros, quizás lo sea el amor a sí mismos en el reconocimiento de sus necesidades personales. Hoy hay tanta miseria en el mundo, tanta insatisfacción, tanta aflicción, que solo tienen remedio acudiendo a Jesucristo. Si la gente se percatara de las cosas que son para su paz, pronto buscarían también las cosas de Cristo. La gente reconocía en Jesús un gran sanador, pero ¿cuántos comprendieron quién era en realidad? Buscaban a Jesús para alcanzar sanidad física, pero se acercaron a Él deseando la sanidad espiritual. Iban anhelando prolongar sus vidas en la tierra, pero fueron también para obtener la seguridad de la vida eterna. La gente puede buscar a Jesús para aprender lecciones valiosas de su vida o en la esperanza de conseguir remedio para su dolor, pero habremos perdido la totalidad del mensaje de Jesús si lo buscamos solo para que cure nuestros cuerpos y no nuestras almas. Si buscamos su ayuda solo en esta vida y pasamos por alto su plan eterno para nosotros,
Solo cuando lleguemos a entender al Cristo verdadero podemos apreciar cómo puede cambiar de veras nuestras vidas. Las curaciones de Cristo son siempre perfectas, nunca cura a medias. Cristo está en los cielos, pero en la tierra tenemos su palabra y en ella está Él por el poder de su Espíritu. Cuando fusionamos la fe con la fe, la palabra, y nos sometemos a sus enseñanzas y a sus normas, basta con tocar el borde del manto de Jesús para obtener sanidad completa. No es magia, sino por fe y de acuerdo con la voluntad de Dios, que sabe que sabe lo que más nos conviene y cuándo nos conviene. Bien, la conclusión. Vemos que los discípulos son testigos del milagro y reconocen a Jesús. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Los que estaban en la barca cayeron a sus pies en humilde adoración. Acerca del significado de la palabra adoraron, estaban abrumados por el poder infinito y el amor de Jesús. La adoración que le tributaron los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. La fe de ellos en el Señor quedó robustecida y tuvieron la oportunidad de tributarle la gloria debida a su nombre. Vemos pues que el objeto de nuestra fe debe ser también motivo de nuestra alabanza. La fe es la base genuina de nuestro culto y el culto es el producto genuino de nuestra fe. En Cristo encontramos a el médico divino. Todos los que se acercan a Él quedan sanos, son salvos, son restaurados, tienen un nuevo nacimiento. Lo que el hombre no puede sanar, lo que la iglesia no puede sanar, lo que la sociedad no puede sanar, Cristo sí puede sanar. Él lo hace posible. Sanidad para creer en todas las promesas de Jesucristo. Sanidad, en fin, para lograr una iglesia y una sociedad sanas. La sanidad y restauración son el fruto y el buen resultado de este acercamiento a Cristo. Siempre que vayamos a Él, vayamos con un ruego apremiante. Así se obtienen del Señor los mayores favores y las mejores bendiciones. Pedid y se os dará. Vayamos con gran humildad. El deseo de tocar solamente el borde de su manto insinúa que se consideraban indignos de exponer su caso y pedirle que fuese Él quien les tocase para curarlos. Con este favor se conformaban. Cada vez que nos acerquemos a Cristo, vayamos con gran confianza en el poder infinito de Jesucristo, pues no dudemos que con solo tocar el borde de su manto saldrá de él suficiente virtud curativa. Oremos para que Dios permita sanidad espiritual a cada uno de nosotros, una renovación de nuestra fe y aprender a identificar la acción de Cristo en nuestra vida diaria y en cada situación. Oremos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites pasar juntos, Señor, y poder tomar tu palabra y poder meditar en ella. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sostenido a tu iglesia, Señor. Gracias porque aún en este tiempo de tribulación y de prueba se ha podido predicar tu palabra, Señor, y sabemos que muchas gentes están siendo movidas por esas cuerdas de amor, Señor. Gracias porque sigues trabajando y tu Espíritu, Señor, no se detiene. Sabemos, Señor, que muchos más llegarán al conocimiento de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, por los que han sido salvos ya en este tiempo. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra nación, nuestro país, Señor, en cada país del mundo, Señor, que tu misericordia y tu amor también los alcance. Gracias, Señor, por tus bondades, porque un día mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros en la cruz, y por medio de ese sacrificio vicario, Señor, hoy podemos llamarte Padre. Gracias por todas estas bendiciones te damos, Señor, y te pedimos que igualmente sanes nuestro cuerpo, Señor, sanes nuestra vida y sanes nuestro espíritu. Gracias por todas estas bendiciones te damos, en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que podemos pasar juntos y estemos orando y estemos pidiendo también igualmente para que otros más puedan aprender a identificar a Cristo en este periodo de tribulación. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos, y si Dios lo permite también estaremos en el transcurso de la semana compartiendo los devocionales. Hasta pronto, el Señor les bendiga.